En Cielos Abiertos, TuRadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar entonces con nuestra serie de los 10 mandamientos, lo que se conoce como el Decálogo. Y para ello te quiero invitar para que vayamos a la palabra de Dios, a Éxodo 20. Hoy vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 7. Así que por favor busquemos en nuestras Biblias. Los que no han traído Biblias pueden mirar ahí en pantalla. Y como decían popularmente, los que no trajeron Biblias, pues háganse al lado de un cristiano, ¿no? ¿Así es? Bueno, te pido el favor de que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios. Mateo 20, 3, 7. Dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hoy vamos a mirar el número 3, el tercer mandamiento de la ley de Dios, número 3. Pero vamos a empezar a hacer un ejercicio que es muy importante, a recordar los dos anteriores, para que eso vayan quedando en nuestro corazón. Ya vamos en el tercero, pero recordemos los dos anteriores. El primero: no tendrás dioses ajenos. Primer mandamiento de la ley de Dios lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 3 y nos dice: no tendrás dioses ajenos. Viene el otro mandamiento que lo encontramos en el versículo 4, donde dice: no te harás imagen ni la adorarás. Tengámoslo así, vamos anotándolo así para que nos lo vamos aprendiendo así. No tendrás imagen ni adorarás imágenes. Y el tercer mandamiento: no utilizar el nombre de Dios en vano. No utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa ello? Tercer mandamiento de la ley de Dios. Pues miremos que hay algo particular de los mandamientos. Hay una prohibición. Siempre dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Como nos dice ahora el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová. Siempre hay una prohibición, pero al haber una prohibición, ¿no es cierto?, siempre debe haber también una actitud en el cual debemos hacer las cosas bien. ¿No es cierto? Si te dice no tendrás dioses ajenos, es porque solamente debemos tener un solo Dios. ¿Sí ves? Hay una prohibición, pero también está hablando de una actitud que debemos tener. No te harás imagen ni la adorarás. ¿Qué quiere decir? Que debemos entender que a ese solo Dios debemos adorar y que no debemos tener imagen. Y en esta oportunidad, en este versículo, pues nos dice que no debemos utilizar su nombre en vano. Entonces, que lo debemos hacer de la forma como lo dice la Escritura, de una forma de reverencia, de una forma correcta. Así que vamos a mirar la palabra de Dios en este tema de Éxodo bajo dos características. Hoy vamos a mirar la forma en que debemos dirigirnos hacia Dios, y dentro de 8 días pues vamos a mirar la prohibición como tal. ¿Por qué Dios nos prohíbe que utilicemos su nombre en vano? ¿Sí? O sea, vamos a tener sobre este tercer mandamiento
2 prédicas como tal. Hoy vamos a mirar es cómo debemos utilizar ese nombre con reverencia, con respeto, realmente. Y dentro de 8 días vamos a entender por qué se da la prohibición. Porque hay algo que también cada uno de nosotros debemos entender. Dios nos alerta. Si ven, nos dice, no hagas esto. No lo hagas porque vienen consecuencias. Ahí está el amor de Dios. Si no nos alertara, pues diríamos, Dios no nos ama, Dios no nos quiere. Pero ¿sabes qué? Dios nos alerta y nos dice, no hagas esto porque vienen consecuencias. Bueno, entonces vamos a ir a mirar varios pasajes de la Biblia para poder entender lo importante que debe haber en nuestro corazón de no utilizar el nombre de Dios en vano y cómo realmente debe ser nuestra actitud. Tenemos que partir de que Dios se revela a sí mismo a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de todos los 66 libros de la Biblia. Dios se revela a sí mismo. Y entonces ahí vamos a encontrar su maravilla y su grandeza. Y vamos a entender cómo realmente podernos dirigir a Él. Miremos estos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Recuerda, es la palabra de Dios la que nos habla. Es la palabra de Dios la que nos da ese entendimiento y la que realmente hace que nuestra vida sea diferente. Isaías 57, 15. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira que en la primera parte de este versículo dice, alto, sublime, alto y sublime. Y además dice, cuyo nombre es santo. Démonos cuenta que empezamos a comprender que no podemos poner el nombre de Dios a la ligera. Qué grave, qué delicado es poner el nombre de Dios a la ligera. No, miremos, ahí habla de alto, sublime, habla de que Él es santo. Ahí hay unas características muy especiales que por supuesto vamos a seguir analizando. Miremos así rápidamente otro pasaje bíblico en Génesis 18. Génesis 18, 25, donde vamos a encontrar también una referencia al nombre del Señor. Génesis 18, 25. Nos dice la palabra de Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahí nos dice el juez de toda la tierra. ¿No es cierto? Cuando tú empiezas a entender alto, sublime, santo, juez de toda la tierra, debe empezar a llegar en ti la reverencia por el nombre de Dios, la reverencia, el respeto por el nombre de Dios. No utilizarlo así a la ligera, así por así. No, debe haber una reverencia, debe haber un respeto. Miremos otro pasaje, Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo 3. En este pasaje vamos a encontrar precisamente, aparte de Moisés, vamos a encontrar que Dios le dice cuál es su nombre. Dios le dice cuál es su nombre. Miren este pasaje tan hermoso de Éxodo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Tremendo. Bueno, ¿qué significa esto? Mira, esto significa la autoexistencia de Dios. Esto significa la autoexistencia de Dios. Yo soy el que soy. Esto significa yo soy el que es, yo soy el que será.
Esto significa la autoexistencia. ¿Cómo es? Yo soy el que es, yo soy el que será. Autoexistencia de Dios. Y fíjate que eso se conoce, este pasaje se conoce como el tetragramatón. Tetragramatón, que es precisamente como se conoce el nombre de Dios, ¿no? Porque el tetragramatón en hebreo, recordemos que el hebreo tiene unas características muy especiales, como cuáles. No tiene signos de puntuación como tal, no, aquí en español sí, pero allí tiene unas características especiales, ¿no? Y está conformado por 4 letras y 4 letras consonantes, no hay ahí vocales. Y también tenemos que entender que ese hebreo se lee de derecha a izquierda, o sea que es muy diferente a lo de nosotros. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que los judíos tienen tanta reverencia a ese nombre que no lo nombran. ¿Sí? Tienen tanta reverencia que no lo nombran. Ellos prefieren decir Adonai, que es amo, que es Señor. No, ellos prefieren decir eso porque encuentran tanta reverencia en el nombre de Dios, el que lo definimos en hebreo a través de 4 consonantes, que ellos prefieren decir Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor. ¿Qué significa Adonai? Amo. Eso es. Pero entonces ellos no nombran al Señor porque tienen reverencia, porque tienen respeto. Y vamos a mirar un ejemplo que aparece en Levítico, precisamente de ello. ¿Y qué fue lo que ocurrió con esa persona que realmente ofendió allí el nombre de Dios? Así que te quiero invitar para que vayamos a Levítico capítulo 24, versículos 10 al 17. Vámonos a Levítico, capítulo 24, para seguir avanzando en este tema, ¿no? Levítico 24. ¿Lo tenemos? Bueno, listo, del 10 al 17. Vamos a leerlo, dice: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Bueno, aquí tenemos un ejemplo clásico de maldecir, de deshonrar el nombre del Señor. Miremoslo bajo estas características. ¿Qué vemos ahí? El hijo de una mujer israelita con un egipcio, o sea, era un mestizo. No era propiamente israelita, ¿no? Porque ahí nos dice, mujer israelita se juntó con el egipcio. Ahí nació el hijo. Tengámoslo en cuenta. Entonces, que salió entre los hijos de Israel ese hijo y se fue a reñir con otro israelita. Se fueron a reñir, se fueron a tener problemas. Y el hijo de la mujer israelita, es decir, el mestizo, para que lo podamos entender, el mestizo que blasfemó el nombre del Señor y lo maldijo. Claro, imagínate, tenía 2 culturas, egipcio y israelita. Entonces el hombre no sabía de qué era, cómo era la situación. Y entonces, a través de esa riña, se le fue y maldijo el nombre de Jehová. Démonos cuenta, ¿no? Porque él, como se mezcló, entonces él también tenía la cultura de los egipcios. Entonces vea cómo se contaminó y entonces en el momento de la riña, vea lo que sucedió, ¿no? Entonces dice,
Y lo pusieron en la cárcel. Bueno, se lo llevaron al mestizo, ¿se lo llevaron para dónde? Para la cárcel. Bueno, sigamos ahí. Y ellos tuvieron que esperar a que el Señor, a que Jehová diera las instrucciones. Tenemos que esperar a ver qué dice Dios, ¿sí ve? Bajo el mandato de la obediencia. Tenemos que esperar qué dice el Señor. Y el Señor le dice: saca a este blasfemo de acá, sácalo del campamento. Y todos los que oyeron pongan sus manos sobre él. ¿Qué estaba significando eso? Dándole la culpabilidad. Le estaba poniendo la mano sobre el blasfemo. Todos los que escucharon eso para decir es que él es culpable, culpable. Por eso dice que todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. ¿Y qué pasó? Apedrearlo. Lo apedrearon. O sea que ese era el castigo por blasfemar el nombre de Jehová. ¿Cuál era el castigo? Apedrearlo. Muerte, sí, efectivamente, apedrearlo. Bueno, démonos cuenta la reverencia que debe haber en invocar el nombre del Señor. Mucha gente no sé, el lenguaje latinoamericano, ¿no? El lenguaje es irreverente. De hecho, cuando los chicos van creciendo se vuelven irreverentes y a los papás ya no les dicen papá ni nada, sino ya hay irrespeto, ¿no? Y así también el nombre del Señor, ¿no? Se trata como con irrespeto, como algo que realmente no tiene esa santidad. Y démonos cuenta que ahí empezamos a fallar, ¿no? Es un lenguaje como tan coloquial, ¿no? Que es que chuchito por aquí, chuchito por allá y tal cosa. Un lenguaje tan coloquial. ¿Qué es eso? Eso es falta de respeto. No es que yo me entiendo, como hablo con él, yo me entiendo. Pues, te estás entendiendo mal, porque estás por fuera de los parámetros de la Biblia. Te estás entendiendo mal y vivimos engañados y las personas viven engañadas. No es que ese es mi lenguaje, es que el man me entiende, ¿no? El man me entiende, yo veré, ¿no? Es que así es. El man me entiende, sabe que es para mi vida. Entonces, démonos cuenta que ahí fallamos. Vamos a mirar unas características a través de los salmos tan preciosas, de cómo debemos realmente dirigirnos al Señor, de cómo invocar su nombre. Esto no es un juego, no es decir ni que el man, ni que Chuchito, ni que una cosa. No, esto no es así. Porque, ¿sabes qué? Ahí perdemos la reverencia, el respeto. Si así empieza, si los adolescentes hoy en día no le tienen respeto a los padres, y ya les dicen el nombre como es tal, ¿no? O sea, o le dicen cucho, o la cucha, o tal cosa, ¿y esto qué es? Entonces, ¿cómo nos dirigimos ante nuestro Dios, ante nuestro Creador? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el Creador, Él es el que ha permitido que estemos acá. Él es el Creador. Debe haber de parte de nosotros ¿qué? Reverencia. Debe haber de parte de nosotros ¿qué? Respeto. Debe haber de parte de nosotros ¿qué? Admiración por ese nombre. Debe haber por parte de nosotros gozo al buscar ese nombre, pero con integridad. Vamos a mirar todo eso que acabé de mencionar a través de la Biblia. Entonces vamos a conocer por medio de su palabra estos 7 puntos que tenemos. Recordemos que dentro de 8 días vamos a mirar la prohibición como tal. Bueno, así que después de ver el pasaje de Éxodo y el pasaje de Levítico, vamos a ir ahora a los salmos. Vamos a estar todo el tiempo en los salmos. Todo lo que nos queda es para los salmos. Bueno, empecemos. Salmos 1:2. Salmos 1:2. Salmos 1:2. Dice la palabra de Dios en Salmos 1:2. Es la forma como debemos buscar a Dios. Salmos 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vuelvo y reitero: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día y de noche, de día y de noche. Bueno, empezamos a buscar de Dios meditando en su palabra, meditando en su palabra, teniendo el deleite en su palabra. Mira, cuando empezamos a deleitarnos, a saber que este libro es la palabra de Dios, empezamos a ver a Dios con respeto. Porque hay otra cosa:
Este libro para algunos es muy maltratado. Este libro, muchas personas se burlan de este libro. Muchas personas dicen que es una fantasía. Muchas personas dicen que esto no es cierto. Entonces, ¿sí ves cómo tú tomas este libro? Este es un libro sagrado. No se trata de idolatrar tampoco los libros ni nada, pero esto es un libro sagrado. Esto es un libro sagrado. Y entonces, ¿cómo es? ¿Sí ves? Tomamos ese libro, esa palabra con deleite. Tomamos como un libro sagrado, como que ahí están los pensamientos de Dios, inspirados por medio del Espíritu Santo, sabiendo de que en su infinita misericordia Dios utilizó a diferentes personas inspiradas por el Espíritu para que escribieran, para que dejaran plasmado ahí los pensamientos de Dios. Por eso hay que tenerlo muy pero muy en cuenta, por favor. Hay que tener deleite para la palabra de Dios. Entonces ahí empezamos y nos preguntamos, ¿nos deleitamos realmente en su palabra? Cuando estamos leyendo, cuando abrimos la Biblia por la mañana, ¿nos deleitamos? Por favor, no tengamos la Biblia, porque yo sé que muchos tienen la Biblia en su casa, abierta en un salmo, pero solamente la tienen como un excelente objeto de decoración. Y para que la gente diga, no, si tiene la Biblia. No, nos deleitamos realmente en las mañanas a leer lo que está allí, a buscar de Dios en la mañana. ¿Nos estamos deleitando? Bueno, primer punto, deleite en su palabra. Vamos con el segundo. Salmos 34, 3. Salmos 34, 3. Dice la palabra de Dios: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a ¿qué? Su nombre. Vuelvo y repito. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué quiere decir? Debe haber de parte de nosotros reverencia. ¿Cómo vamos a exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo vamos a exaltar el nombre de Jehová si no tenemos reverencia a Él? Tenemos que tener reverencia. ¿Y qué es esa reverencia? Esa exaltación a su nombre, es darle honor y gloria. Si ves que no es tratar al Señor así como con esa confianza que hablamos al principio, no es que Él mal me escucha, no es que tal cosa, no es que Chuchito tal, no, tenemos que tener reverencia en las cosas de Dios. Si ves, estamos hablando de deleite en su palabra, reverencia. Vamos con el tercer punto. Salmos 54:1. Salmos 54:1. Nos dice la palabra de Dios, Salmos 54:1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Qué quiere decir ello? Sumisión. Vamos a Dios en sumisión y vamos a Dios en conocimiento, porque mira lo que dice la palabra de Dios: oh Dios, sálvame. ¿Sí ves? Sálvame. Nos sometemos a Dios porque lo estamos invocando, pero hay veces nosotros invocamos a Dios y queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. No, cuando buscamos a Dios, lo hacemos en sumisión. Y mira lo que dice ahí: y con tu poder defiéndeme. ¿Sabes qué? Esa sumisión va acompañada del conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento lo vamos a tener a través de lo que dijimos en el primer punto, a través de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios está para todos, no es exclusiva para unos pocos, no, la palabra de Dios está para todos. Entonces buscamos al Señor en sumisión y conocimiento. Nos sujetamos a Él, hay sumisión hacia Él. Entonces ya llevamos 3, ¿no? Deleite por su palabra, reverencia, sumisión y conocimiento. Ya llevamos 3. Vamos con el cuarto. Salmos 66:2. Salmos 66:2, donde nos dice la palabra de Dios: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Es decir, hay alabanza cuando invocamos a Dios. ¿Qué quiere decir ello? Gozo por su nombre. Hay alabanza cuando invocamos a Dios, como nos dice aquí el salmista, ¿no? Donde nos dice la palabra de Dios:
Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. ¿Sí ves? Todo lo que estamos hablando tiene que ver con el tema de la reverencia hacia Dios. Es muy importante que lo entendamos. Vuelvo y reitero, en la próxima prédica vamos a ver por qué Dios nos puso esa alerta. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Dios nos puso esa alerta adelantándonos un poco? Porque nosotros nos dejamos llevar muy fácilmente por las emociones y ponemos el nombre de Dios en todo lado. No, es que realmente, mira, esto que me sucedió, mira, si tú no me crees, lo juro por Dios. Pongo a Dios por testigo con algo que somos ligeros al hablar, ¿no es cierto? Entonces por eso vamos a conocer un poco de esas prohibiciones. Pero estamos realmente deteniéndonos en cómo debe ser nuestra actitud para buscar de Dios, para buscar de su nombre. Entonces ahí encontramos una más, alabanza. Vámonos a Salmos 96:8. Salmos 96:8, donde nos dice la palabra de Dios: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios a través de Salmos 96:8? Debemos ser respetuosos con el nombre de Dios. Respeto con el nombre de Dios. Esto es muy importante porque sabes que si alguna vez hemos tratado así a la ligera el nombre de Dios, como yo te he dado los ejemplos, porque cuando te digo que el man, ¿no es cierto?, dicen así unos, es porque hay un lenguaje donde muchas personas se refieren así, el man. Bueno, sí, levantan sus manos hacia el cielo y dice, el man me escucha. No, yo sé que yo tengo una relación con el man y yo sé que él me entiende, el man me va a sacar de esto. Mira cómo realmente buscamos a Dios. Y vuelvo y digo, no, uno le dicen, es que a mi mente en estos momentos no llegan más nombres, pero otros dicen Chuchito, pero de pronto puedan llegar algunos otros nombres. Entonces, es que mi relación con Chuchito es exclusiva. Él ya sabe que cuando yo lo busco, él está ahí conmigo. No, por favor, saquemos ese lenguaje de nuestra vida. Es que, por eso yo te puse Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es que gracias a Dios, Dios nos tiene viviendo, gracias a Él. Es como si se hubiesen cambiado los papeles, ¿no? Ahora nosotros nos creemos Dios y ya Dios lo tenemos allá abajo. A ver, cuando lo queremos que Él esté aquí con nosotros y nos haga las cosas que tenemos que hacer, inmediatamente nos hizo lo que tenemos que hacer y ya, chao, volvemos otra vez al mundo. Así hay mucha gente que trata a Dios. Y recordemos que hay una prohibición y donde nos dice Éxodo 20, capítulo 7, que Él se va a encargar de esa situación. Él se va a encargar de aquella persona que blasfema el nombre de Él. Sigamos adelante. Ya llevamos 5, ¿no? El respeto por su nombre. Vamos al 6. Salmos 97:12. Salmos 97:12, muy cerquita y del que leímos. Dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Mira que cuando buscamos al Señor, estamos entendiendo que Él es santo. Tenemos que alabar su santidad. Por eso le decimos, Señor, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres santo. Sale de nuestra boca esas palabras, pero no salen de nuestra boca esas palabras repetir por repetir, no. Salen porque las sentimos, salen porque están dentro de lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo. Entonces, alabamos su santidad. Salmos 100, versículos 2 y 3. Salmos 100, versículos 2 y 3 para la siguiente. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué quiere decir ello? Mira, que cuando tú estás sirviendo, tú eres un representante de Dios. ¿Y cómo lo haces? Debemos servir con integridad, porque estamos dejando mal el nombre del Señor. Cuando no estamos sirviendo con integridad, estamos dejando mal el nombre del Señor. Y lo estamos utilizando, ¿qué? Lo estamos utilizando en vano. Y esa es la declaración del tercer mandamiento. No tomarás
el nombre de Dios en vano. Y mira, revisemos rápidamente. Tenemos que deleitarnos en su palabra. Tenemos que ser reverentes. Tenemos que tener sumisión ante Dios. Y esa sumisión trae conocimiento. Tenemos que alabarlo. ¿Qué quiere decir ello? Gozo por su nombre. Tenemos que respetar su nombre. Tenemos que alabar su santidad. Y cuando estamos en ese servicio, tenemos que hacerlo con integridad. Démonos cuenta la importancia de este tercer mandamiento. Si no estuviese ahí, no utilizar el nombre de Dios en vano. No lo podemos hacer porque, ¿sabes qué? Si lo hacemos, estamos en contravía de la ley de Dios. Miremos algunos pasajes rápidamente adicionales para empezar a llegar a las conclusiones. Salmos 119, 77. Salmos 119, 77. Sigamos en los salmos. Démonos cuenta que en los salmos encontramos precisamente esa forma de adorar, de alabar, de glorificar, de buscar el nombre del Señor. Nos dice la palabra de Dios: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El buscar de Dios es delicia. El buscar del Señor es delicia, ¿sí ves? Pero ¿cómo lo estamos buscando? ¿Cómo realmente estamos buscando a Dios? Porque aquí dice, el buscar de Dios es mi delicia. Y empezamos a revisar. Cada uno de nuestros corazones empieza a revisar. Bueno, gracias a Dios llega una nueva mañana. Empieza a salir el sol. ¿Cuál es tu actitud? ¿Te levantas? ¿Le das gracias a Dios? ¿Te levantas? ¿Le das gracias a Dios? ¿Y buscas de su palabra? No. Se me hizo tarde. Tengo que ir a trabajar. O sea que has puesto el trabajo como tu primer lugar. ¿Sí ves? Porque debe ser una delicia el buscar de Dios, que cuando tú te levantes, tú puedas decir, gracias a Dios, hoy tengo otro día. Y tú puedas decir lo que mismo dice las Escrituras: sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué bonito que nos apropiemos de la palabra de Dios, porque ahí estamos encontrando deleite. Pero algunos que están en problemas se despiertan y dicen, otro día, otra pesadilla. ¿Sí ves? Claro, para personas que están pasando dificultades tremendas, pruebas bastante fuertes, ¿sabes qué? No quisieran ni despertar. Pero debe ser para nosotros un gozo tener un nuevo día, y lo primero que nosotros debemos hacer es buscar de Dios. Ahí nos estamos dando cuenta de que Dios es primero. Dios es primero. Y es en algo que tenemos que reflexionar, porque quizás nos estamos olvidando de ello. Quizás al principio lo hacíamos, ¿no? Pero ya el estrés, ya el afán, ya el trabajo ya no nos permite hacerlo igual. Pero qué hermoso que podamos iniciar el día deleitándonos en el Señor, como lo dice aquí su palabra, ¿no? Su palabra, y nos está diciendo que nos deleitamos. Vengan a mí tus misericordias, porque cada día tenemos una misericordia. Y dice, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Miremos otro salmo. Salmos 111, 9. Un poquitico atrás. Salmos 111, 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible. ¿Sabes qué? Porque en él no hay contaminación, en él no hay pecado. La Biblia nos presenta dos pasajes, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, donde dice Santo, Santo, Santo. Para los que quieran saber, les voy a decir Isaías y en Apocalipsis. Uno en el Antiguo Testamento donde dice Santo, Santo, Santo. Y otro en el Nuevo donde dice Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. Démonos cuenta. ¿Y por qué santo y temible? Porque es que, ¿sabes qué? Esa persona que cree que se puede burlar del nombre de Jehová, esa persona tiene su castigo eterno. ¿Sí?
Por eso es temible. Claro, no nos podemos burlar del nombre del Señor. Démonos cuenta cuando mirábamos Levítico. ¿Qué pasó con el mestizo? Para recordar el ejemplo, ¿qué pasó? Lo apedrearon. Lo apedrearon. Porque blasfemó el nombre del Señor. Maldijo el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. Es decir, tuvo muerte. Nosotros cuando nos burlamos de Dios, cuando somos irreverentes en Dios, pues ¿cuál sería entonces nuestro destino si nos burlamos de Dios? Y si maldecimos su nombre, y si no nos arrepentimos, pues la muerte eterna, ¿no? No solamente la muerte física, sino la muerte eterna, si no nos arrepentimos, ¿no? Porque ahí está también la justicia y la misericordia de Dios. Miremos lo que nos dice, vamos a salirnos de Salmos, vámonos a Jonás 2:9. Jonás 2:9. Busquemos aquí a Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Mira que también aquí nos dice la palabra de Dios que tantas personas que prometen y no cumplen y ponen a Dios en ese compromiso, ¿no? Prometen y no cumplen. Tantas cosas que le decimos a Dios. Ah, Señor, si tú salvas mi hijo, si tú ayudas mi hijo. Ah, Señor, si tal cosa y tal otra. Y no se cumple. Ahí pusimos el nombre de Dios en vano. Tantas veces que quizá lo hemos hecho en nuestra vida y no cumplimos. Ah, es que si tú acercas a mi esposo, es que si tú cambias la borrachera de mi esposo, es que si tú cambias tal cosa, es que si mi hijo, es que si tal cosa, es que si... Y hay unos que dicen, es que si me das todos estos viajes, Señor, yo te voy a servir. Que Dios es el Dios del mundo, el Dios de la plata, el Dios que nos va a llevar al infierno, el Dios que nos está calentando los pies porque se nos están quemando. Sí. A veces se nos están calentando los pies del infierno. Sí, a veces pasa eso, porque somos muy ligeros al hablar. Lamentablemente somos pero muy ligeros al hablar e invocar el nombre de Dios. Recordemos, invocar el nombre de Dios es honor, es entender su santidad, es entender que debemos hacerlo con un servicio íntegro. Y vayamos al último pasaje, Juan 14:23. Juan 14:23. Juan 14:23. Donde nos dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí hay algo muy hermoso. Lo primero, no sé si tú recuerdas que una persona de los discípulos negó a Jesús y además maldijo ese nombre. No sé, de pronto tú recuerdas a un personaje, uno de los discípulos, Pedro, lo maldijo, negó. ¿Sabes qué era la situación para Pedro? Si lo mirábamos bajo la ley, apedrearlo, si lo mirábamos bajo la ley. Pero resulta que él tuvo misericordia de Dios y él tuvo un arrepentimiento genuino, porque él entendió que había pecado contra Dios. En esos momentos, el Hijo de Dios y él entendió que debía arrepentirse. O sea que, viendo este pasaje que estamos leyendo de Juan 14:23, dijo: el que me ama, guarda. El que me ama, mi palabra guardará. Mira, ¿estamos realmente amando al Señor para no utilizar el nombre de Dios en vano? ¿Lo estamos guardando? ¿O realmente ha llegado algunos momentos por el afán, por la ligereza, por el estrés, por la presión, donde hemos utilizado el nombre de Dios en vano? Y aquí la palabra de Dios nos dice que el que me ama, tenemos que amar a Jesús.
para poder guardar esos mandamientos. Este tercer mandamiento de la ley de Dios, ya llevamos 3. A ver, rápidamente, porque no se nos puede olvidar: no tendremos dioses ajenos. No tendremos dioses ajenos. ¿Cuál es el segundo? No hacernos imagen y no adorar esa imagen. ¿Cuál es el tercero? No utilizar el nombre de Dios en vano. Y aquí la palabra de Dios dice que si amamos a Jesús, vamos a poder guardar esos mandamientos. La pregunta es: ¿amamos a Jesús? ¿Te acuerdas cómo Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Es que una vez no era suficiente, porque quizás la pregunta es: ¿tú amas a Jesús? Y tú inmediatamente dices sí, internamente, ¿no? Porque no hemos dicho que levante la mano. Internamente tú dices sí. Pero Jesús te pregunta una vez más, porque te dice: ¿has puesto mi nombre en vano? ¿O has adorado algo que no tiene que ver con Dios? ¿O te has armado ídolos en tu cabeza? Y ahí es cuando uno dice: ¿y ahora? Bueno, mira, la palabra dice: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Ahí está hablando de Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Y dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, para que tú puedas caminar conforme a los estatutos, preceptos de Dios. Porque mientras sigamos caminando en nuestros propios deseos, mientras sigamos caminando en los deseos de la carne, ¿qué vamos a hacer? Caminar bajo nuestra propia intuición, lo que creemos. ¿Y sabes qué? Nosotros, ¿cómo empezamos a creer? Empezamos a creer bajo estas 3 características. 1, lo que vivimos en casa. ¿Cuál es el ejemplo en casa? 2, el ejemplo de las amistades. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Con quién nos rodeamos? 3, en la parte laboral. Y entonces eso somos. Entonces, como vemos, por ejemplo, que hay una persona en crisis en el trabajo y lo primero que hizo fue separarse, nosotros hacemos lo mismo, porque tomamos el ejemplo de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué? Nos separamos. Y ahora lo vemos que anda de parranda, que anda de felicidad, con una amiga, con 2 amigas, con 3 amigas. Y entonces uno dice: vea, él se separó, no le pasó nada. No le pasó nada, vea, yo también lo puedo hacer. ¿Cuál es el ejemplo de la casa? El ejemplo en casa que estamos recibiendo. El ejemplo que recibimos de nuestros padres, los que ya somos adultos. Pero los que tenemos la responsabilidad de tener hijos, ¿cuál es el ejemplo que estamos brindando? Porque es que, ¿sabes qué? Nuestros hijos están muy activos, pero muy activos. Y ¿sabes qué? Se dan cuenta de todo. Entonces pasa este ejemplo: te llaman a la casa y tú le dices a tu esposa: dile que no estoy, y tu hijo está escuchando. ¿Sí? O viceversa, la esposita entonces que conteste el esposo: díganle que no estoy. Pero el hijo está escuchando. Y tú piensas que no. Tú piensas que todo anda bien. Y tú vienes a la iglesia. Y después al hijo le dices: no mentirás. Recuerda que eso hace parte de los 10 mandamientos. No mentirás. Y tu hijo, cuando está más grandecito, después te va a decir: papá, tú mientes. Papá, tú mentías. Papá, tú hacías esto. Y entonces, ¿tú qué haces? Se sublevó, ¿no? Espera, me quito aquí la correa y a ver. ¿Sí? Cuando tú no estás aceptando que tú diste ese ejemplo. Porque ¿cuál es el ejemplo que nos dice las Escrituras? Meditarás de día y de noche, y esto le vas a compartir a tus hijos, la palabra de Dios. Esto era lo que teníamos que compartirles. Esto era lo que teníamos que hacer con nuestros hijos, y lo que tenemos que hacer cuando nuestros hijos todavía no se han ido de la casa. Esto es. Y por eso digo, esto quedó ahí en la sala. Y generalmente cuando uno va a algunas casas, siempre están los salmos, ¿eh? Siempre, yo no sé por qué.
Siempre está en los salmos. Bueno, uno por lo menos lo viera en Génesis, en Apocalipsis, en Mateo, en Amos, en Crónicas, en Samuel. No, siempre está como en Salmos y a veces está en Salmos 91, ¿no? A veces está en Salmo 91. Entonces, parece que a nuestro hijo solamente le enseñamos el Salmo 91. Solamente. Y entonces, ¿sí ves? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Y después le decimos, oye, ¿cuál es ese lenguaje que tú me estás irrespetando? Y mira, estás irrespetando el nombre de Dios. Porque recordemos que uno de los mandamientos, ya llegaremos allí, es honrar a padre y madre. Hay que honrarlos. Pero si no hemos dado ese ejemplo, si nosotros no hemos dado ese ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice aquí la palabra, amar a Jesús. Si no hemos podido, es porque necesitamos de Jesús. Porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de nuestras propias fuerzas. ¿Cómo va a salir de nuestra vida el mal genio? Si empezamos a decir, es que todos los de mi familia son de mal genio, entonces yo por eso soy de mal genio. Y si empezamos así, ¿cómo de nuestra vida va a salir la intolerancia si realmente no aceptamos que somos intolerantes? ¿Cómo de nuestra vida va a salir la mentira, va a salir todo lo que hay en familia que sale por fuera, si realmente no hemos dado ese ejemplo? Mira, es que hay situaciones en las cuales hoy en día analizamos y por qué tal cosa, y por qué estoy pasando esto con mi hijo, y por qué tal cosa, y por qué la uno, y por qué lo otro. Pues porque no nos hemos revisado. ¿Sabes qué? Sería como si Dios dijera, ¿será mucho pedir que te revises? Mira, tremendo. Por eso vamos a entender por qué Dios prohíbe el próximo domingo, por qué Dios prohíbe utilizar su nombre en vano. Y vamos a ver la característica que tiene el hombre, porque nosotros como hombres, como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos características. Y cuando vamos a ver esos puntos, va a decir, ay, sí, es que nosotros somos así, sí. Es que nosotros hablamos lo que no es, lo que no es. Ah, es que tal cosa. Ah, es que tal otra. Ah, es que cogemos la palabra de Dios y dice, así ha dicho Jehová, cuando Dios no ha dicho nada de eso. Eso es delicadísimo. ¿Sí ves? Entonces vamos a mirar todo eso, porque hoy en día también toman los púlpitos para decir, así ha dicho Jehová, cuando Jehová dice ahí, no ha hablado, dice Deuteronomio, capítulo 18, capítulo 13, y el 18 también habla de ello. Entonces, tenemos que amar a Jesús, pero ¿sabes qué? La pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿O quieres seguir obrando en tu carne? ¿Sabes qué? Finalmente, antes de que nos pongamos en pie, solamente en Jesús vamos a obtener, 1, la salvación, y 2, el cambio de nuestra vida. Solamente en Él. Jesucristo limpia toda la inmundicia, toda la inmundicia. ¿Cuál es nuestra inmundicia? Todo lo que aprendimos en la casa, con los amigos y en el trabajo. Todo eso que no es conforme a la palabra de Dios, porque lamentablemente a veces como padres cometemos una cantidad, no uno, sino una cantidad de errores por no estar conforme a la palabra de Dios. Y no te sientas mal, yo soy padre, aquí tengo a mi hijo, y como padre cometo una cantidad de errores. Y él está acá, él me está escuchando. Él sí sabe si estoy cumpliendo o no cumpliendo con mi deber de lo que estoy diciendo acá, porque él es el primero que me va a decir, papá, y eso que hablaba ya, papá y tal cosa, papá una cosa, lo otro. Imagínate cuando yo estaba tomando, mi hijo todavía estaba pequeño, no sé si él todavía lo alcance a recordar porque estaba muy pequeño, y lo primero que vino a mi vida, la convicción de pecado, es ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no tome cuando yo llego borracho? Pero ahí llegó una convicción de pecado a mi vida, y eso empezó a hacer de que ese trago, chao, pues, dejar de obrar en mi carne, porque en mi carne siempre caía, y entonces iba a la iglesia borracho.
No, en Guayabao, mejor, sí, porque tampoco no fue así. Pero siempre, entonces iba. Y entonces ya cuando llegaba el predicador y decía, los borrachos no heredan el reino de los cielos, pues ¿sabes qué? Ese domingo no voy a la iglesia. Y no me van a decir eso. ¿Sí ves? Así somos los seres humanos. Pero cuando veo él, no recuerdo bien, 3, 4 años, y yo llego así con esa borrachera, abro la puerta y él está ahí en su camita, y yo digo, ¿cómo será cuando yo le diga que no tome? Y me está viendo así. Y te estoy dando un ejemplo, pero ¿cuáles son los ejemplos de casa? La mentira, y la idolatría, el vicio, lo que sea. ¿Cuál es el ejemplo que damos? Y después decimos, no, nuestros hijos los amamos, pero ¿y si le dimos buen ejemplo? Bueno. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.